Amén. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermano Brian, a Fernández y a todos los jóvenes que en estos momentos están siendo partícipes de este devocional. Grandemente sean bendecidos por el Señor. Les saludo desde acá, desde el país de Chile. Amén. Dios nos ha permitido poder pastorear en este lugar. Yo soy colombiano, pero ya hace unos 13 años que estoy en este país y llevo unos 10 años pastoreando en esta nación. Realmente Dios tiene planes o tenía planes y aún lo sigue teniendo con cada uno de nosotros. Amén. Y me ha permitido junto a mi familia estar en este país. Así que Dios tiene planes para ustedes, jóvenes, cada uno de los que están ahí conectados. No olvidar de que Dios cumplirá su propósito en ustedes siempre y cuando ustedes vayan en la dirección que Dios ha trazado. Bien, hermanos, yo quiero compartir la palabra del Señor en el tiempo. Yo quiero que usted vaya a la palabra del Señor, libro de Primera de Samuel, el capítulo 13, el versículo 14. Libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Y ciertamente el lema para el día de hoy era ten cuidado de ti mismo. Amén. Creo que en medio del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, tenemos que cuidar ese llamado. No estás en la iglesia por simple casualidad, no estás ahí con un plan trazado por Dios. Y ese ministerio que Dios ha puesto en tu vida tiene que ser cuidado. Y va a ser cuidado cuando tú tienes cuidado de ti mismo. Amén. Cuando tú tienes cuidado de tu carácter, de tu comportamiento. Amén. Pero todo ese cuidado nace desde el corazón. Y quiero que antes de que podamos empezar, podamos hacer una corta oración para que sea Dios hablando a nuestra vida, que podamos tener nuestros oídos abiertos, también nuestro corazón inclinado al propósito de esa palabra, que de seguro, hermanos, la palabra es perfecta, es bendecida en sí misma, tiene poder en sí misma, pero somos nosotros lo que necesitamos de ella y de su bendición. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Este momento, Padre, en que tú nos permites poder junto a estos jóvenes reflexionar en tu palabra, Señor. Entendemos, Dios mío, de que algo tú estás haciendo con nosotros, que necesitamos ciertas características que nos ayuden a seguir cuidando el llamado que tú nos has hecho, que fluye, que brota de la actitud de nuestro corazón, porque no queremos que sea otro. No, Señor, el que tú llames o designes. Queremos que el llamado que tú me has hecho a mí, le has hecho a estos jóvenes, lo podamos llevar a cabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy quiero hablarles de un hombre, de un joven que vivió en búsqueda del corazón de Dios. Y eso es poderoso. Estoy hablando de un joven que usted ya ha escuchado muchas veces, tal vez desde la escuela dominical. Ha escuchado usted eso, pero este joven no era un joven perfecto, pero realmente su corazón es descrito en la Biblia. El mismo Dios describe el corazón de este joven como el corazón conforme al de él o conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto con la palabra conforme? La palabra conforme que corresponde, ahora, que un corazón que se ajusta, un corazón que está en acuerdo. Eso es lo que Dios está tratando de decir. He encontrado a alguien que está ajustado a mi corazón. He encontrado a alguien que está de acuerdo a mi voluntad. He encontrado a alguien que corresponde
a mis mandatos. Y esa posición la llenaba David. La Biblia, hermanos, asigna un valor muy importante al corazón. Joven, y cuando estamos hablando del corazón, no estamos hablando de este músculo que bombea sangre, no, sino que cuando Dios está hablando del corazón, está hablando de la actitud interna que nos refleja a nosotros desde lo más profundo. Las características de lo que hay, de lo que emana, de lo que hablamos, de lo que hacemos, de ese corazón. Amén. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y da un calificativo y dice, y perverso. Y la pregunta es, ¿quién lo conocerá? Y Dios responde, yo Jehová, que escudriño el corazón. Proverbio 24:3 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, joven, porque de él mana la vida. ¿Quién conoce perfectamente nuestros corazones sino Dios? ¿Está de acuerdo conmigo? Dios conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. Él se fija, jóvenes, Él se fija en los deseos de nuestro corazón. Dios se fija en la integridad de nuestro corazón. Dios ve cuáles son las motivaciones puras de nuestro corazón. Y es Dios, jóvenes, quien bendice la correcta motivación del corazón. David, hermanos, David no fue escogido porque tuviera grandes atributos físicos. David no fue escogido tal vez por su estatura. David no fue escogido tal vez por su musculatura. David no fue escogido porque tuviera algo especial delante de los hombres. No, tal vez carecía de muchos atributos físicos, pero él estaba lleno de virtudes que se encontraban dentro de su corazón. Y como jóvenes, hermanos, a veces la gente puede tener un concepto de nosotros. La gente puede creer y pensar, no, de ese jovencito no va a salir nada bueno, o de ella yo no espero muchas cosas, o padres que pueden estar pensando eso, o tal vez tú mismo, joven, piensas, no, tal vez no califico para un ministerio, no califico para esto o para aquello. Pero yo quiero decirte, hermano, tal vez la gente puede hablar de esa forma, joven, pero Dios ve tu corazón. Eso es lo más importante. Dios está viendo tu corazón. Y Dios está diciendo en esta historia, le está diciendo a Samuel, mira Samuel, yo voy a desechar a ese hombre que escogieron llamado Saúl, porque realmente él no es obediente. La intención de su corazón no me agrada. Me apesta, no es conforme a mi corazón, no hace lo que yo le digo. Y por eso fue descalificado Saúl, porque le faltó obediencia, porque le faltó integridad. Ahora, hermanos, la pregunta en esta noche es, ¿qué vio Dios en lo profundo del corazón de David? O más bien la pregunta es, ¿qué características vio Dios de su propio corazón en el corazón de David? Esa sería la pregunta. ¿Qué fue lo que vio Dios en David que le agradó? Y yo quiero hablar rápidamente de estas características, hermano, porque si queremos cuidar nuestro ministerio, nuestro llamado, si queremos estar alineados en el plan y el propósito de Dios, bueno, tenemos ejemplo de un joven, amén, que nos lo describe la Biblia. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas características. Y de lo primero que yo quiero hablar, hermanos, de las características que Dios vio en el corazón de David, quiero hablar de que David tenía humildad. Ajá, jóvenes, humildad. A pesar de que David había sido ya ungido rey, siguió con la misma tarea que tenía, manteniendo una actitud de humildad. Usted lee en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 21, y mira lo que había sucedido con David.
La Biblia dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, o sea, Saúl le amó mucho, y le hizo su paje de armas. O sea, Saúl lo hizo su escudero. Era alguien importante ya David. David ya tenía una posición, tenía un prestigio. Gloria al Señor. Ya tenía eso. Todavía no había matado a Goliat. Vemos esa característica, pero ciertamente David ya había sido amado por Saúl y ya tenía una posición. Pero en el versículo 17, capítulo 17, primera de Samuel 17, versículo 15, dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David no perdió la cabeza. David no perdió el enfoque. David mantuvo su humildad. David mantuvo una responsabilidad. Y para llegar ciertamente detrás de las ovejas al palacio, jóvenes, necesitamos mantener humildad y responsabilidad. Que Dios te vaya a ir promocionando no quiere decir de que vamos a dejar a un lado por lo cual nosotros empezamos. David, aunque era el paje de armas, David aún era sometido a su padre, cumpliendo las labores. Él no dejó tirado nada. Vemos aquí que ni su ungimiento, ni su ni su llamamiento hizo de que David perdiera su humildad. Y esto es muy importante, jóvenes, porque Dios los va a ir promocionando. Yo quiero hablarles de mi vida. Yo en Colombia a los 15 años, a los 14 años yo llegué al evangelio. Y a los 14 años que yo llegué a los 13 años, perdón, que llegué al evangelio. Y a los 14 años tuve un deseo de servir a Dios y empecé a tocar batería. La batería me gustaba y el Señor nos fue llevando junto al grupo de alabanza a poder tocar en el Coliseo del Pueblo en Colombia, donde nos juntábamos de 25,000 a 30,000 personas. Dios nos daba ese privilegio de servir al Señor. Amén. Dios después nos hace un llamamiento y trabajaba con los jóvenes también. Después Dios nos hace un llamamiento a la nación de Chile. Y llegando a Chile, yo tuve la oportunidad de servir bajo la cobertura del pastor, buscando la dirección del pastor, siendo dirigente al pastor. ¿Qué necesita, pastor? Aquí estamos para ayudar. Y en los momentos, los días domingo, me congregaba los domingos en la mañana y en la tarde iba y predicaba el evangelio. Dios nos permitió abrir una obra en el lugar de Macul. Amén. Y después de eso, el misionero y el pastor, presidente de la iglesia, me llamaron y decidieron poderme colocar como un encargado de obra. No andaba buscando yo eso, simplemente quería servir al Señor, pero Dios conoce el corazón. Empecé yo a servir ahí en el ministerio junto a mi esposa. Teníamos un bebé, después llegó el otro bebé. Y después de un tiempo, ya de estar trabajando ahí prácticamente 9 años, Dios nos permite abrir otra iglesia en la cual estamos trabajando en esos momentos. Dios nos ha permitido abrir 2 iglesias, jóvenes. Yo tengo 36 años. Y Dios conoce los corazones por su misericordia. Y este mismo año, hace unos días atrás, Dios me ha permitido ser parte de la Junta Nacional, de la Directiva Nacional. Todo empezó, hermanos, desde pequeño, con el deseo de servir a Dios, pero siempre teniendo una postura, tratando de tener una postura que agrade a Dios, una postura no arrogante, no altiva, sino humilde. Y cuando Dios te empiece a promocionar, Dios te empiece a llevar de un lugar a otro, a servir con muchos o con pocos, sirve con la misma disposición y con la misma humildad. David entendía eso. David no se llenó de orgullo.
David no dijo, bueno, yo ahorita soy el ungido de Jehová y ya mis hermanos me tienen que respetar y ya mi papá me tiene que respetar porque yo soy el ungido de Jehová y voy a ser el rey. No, hermanos, David se conducía en todo lugar con humildad. Y quiero decirte, joven, por más dones que tengas, por más posición que te haya dado el Señor, por más talento, por mucho que Dios te use, sigue caminando en la humildad. Es importante caminar en la humildad, porque la humildad son los peldaños que Dios va colocando o que vas colocando para llegar al lugar donde Dios te quiere llevar. La otra cosa que yo quiero hablar es acerca de lo que vio Dios en el corazón de David, fue la honra. Entonces, tenemos primero la humildad, segundo tenemos la honra. Quiero que usted vaya a Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo del 4 en adelante, del 4 al 9. Lo voy a leer. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pero ponga atención lo que dice el versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado, ¿qué se turbó? El corazón, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra, eso es importante, e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué oyes las palabras? Aquí hay algo que usted conoce de la historia. Saúl ha escuchado de que David está en el desierto y Saúl toma 3,000 hombres de guerra y va a buscar a David. David con sus hermanos y con ciertos hombres está escondido en una cueva. Y la Biblia dice que entró Saúl ya cansado, entró ciertamente a esa cueva y cubrió sus pies. Lo que sabemos es que Saúl entró a esa cueva, entró solo, y dentro de esa cueva estaba David. Y sabemos, hermano, de que los hombres que estaban con David empezaron a decirle: mira, este es tu tiempo, este es el momento que tanto has esperado, que tanto has anhelado, ya llegó la hora, ¿por qué no sacas tu espada y lo matas? Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque ciertamente Dios tiene los planes para tu vida, joven, el ministerio trazado, pero tienes que aprender a escuchar mejor la voz de Dios que la voz de los hombres. Y vemos ahí, hermanos, que dice la Biblia que entonces David cortó solamente un pedacito del vestido de Saúl. Y cuando él cortó ese pedazo del vestido de Saúl, su corazón se dolió, su corazón se turbó, su corazón se entristeció. Y hermanos, hay algo que yo quiero poder compartir con ustedes. Necesitamos honrar. Más allá de las justicias que puedan haber contigo, joven, o más allá de las injusticias, vemos aquí que David se sometió bajo autoridad. David fue reverente a la autoridad. David supo honrar al ungido de Jehová
Y eso es importante. Óigalo bien. David sabía que él iba a ser el próximo rey, pero con la actitud que él manifestó, enseñó a otros lo importante de permanecer bajo el principio de la honra y de la lealtad. ¿Por qué? Porque David iba a ser rey y él no quería de que ciertamente otros hicieran con él lo que él hizo con otros. Vemos aquí, hermanos, de que David corrigió, David exhortó a aquellos jóvenes que estaban con él y le dijo: no, señor, las cosas no son así, no son a la manera que yo pienso, no es en el tiempo que yo pienso, es en el tiempo de Dios. Entonces esto le agradó al Señor. Primero, a Dios le agradó la humildad de David. Segundo, a Dios le agradó la honra que David tenía. Joven, hermano, muchas de las veces en tu ministerio, y eso es importante aprenderlo, muchas de las veces, jóvenes, en el ministerio nos vamos a ver involucrados en injusticias, tal vez como las de David, pero mantenerse en honra y lealtad a sus superiores, a sus líderes, a su pastor, le va a hacer a usted un hombre creíble, un hombre sabio, un hombre que ha aprendido a desarrollar su carácter, un hombre que estás aprendiendo a ser transformado por Dios en el propósito de Dios. Joven, no pierdas la honra. Por muchas victorias que estés teniendo, por mucho respaldo que estés teniendo, no permitas, amén, de que eso entre en tu cabeza y te lleve a perder la brújula, te lleva a perder el occidente, el oriente de lo que Dios quiere hacer contigo. Honra a tus superiores, honra a tu pastor, honra a tu líder, honra a tus padres. Ten cuidado de ti mismo. Y eso fue lo que hizo David. La Biblia dice de que David, incluso, dice la palabra del Señor de que David, cuando salió de la cueva, dice que se inclinó David ante Saúl, que lo estaba persiguiendo, que quería matarlo. Eso habla de un hombre, gloria al Señor, que ciertamente tiene principios. Habla de un hombre que no está dejando mover su corazón por malos deseos. Y ese es el punto al cual yo quiero pasar. Hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la honra. Rápidamente quiero hablar de la pureza del corazón. Y hablar de pureza son muchos rangos. Podemos hablar de la santidad, podemos hablar de la moralidad, podemos hablar de la integridad cuando hablamos de pureza. En ese aspecto, yo quiero hablar de esa pureza que es la que viene al corazón, la que afecta las emociones. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 18, el versículo 11. Dice la Biblia: y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Yo le digo una de las cosas: a la primera vez David hubiera salido tal vez corriendo. A la segunda vez tal vez David hubiera podido responder de la misma manera. Aquí David no es cualquiera. David ya es un hombre de guerra. David ya ha ido creciendo en su posición, digámoslo así, ministerial o de su llamamiento. Pero él se da cuenta aquí de que Saúl tiene celos porque ha habido un cántico: Saúl mató a 1000 y David ha matado 10,000. Y esto ha hecho de que el corazón de Saúl se turbe. Y llegan esos momentos, hermano, en que Saúl quiere matar a David. Pero me gusta que David, hermanos, ahorita vamos a seguir leyendo la palabra, pero David no tomó venganza contra Saúl en ningún momento. David no tomó venganza contra sus hermanos, ni contra los que estaban aliados al rey. David
no permitió, y este es el punto, hermano, hablando de la pureza. David no permitió que lo vivido en el palacio o lo vivido en su casa años atrás, con su familia, el menosprecio de su padre, el menosprecio de sus hermanos. David no permitió que se formara una raíz de amargura. David no permitió de que tuviera broncas o rencores por lo que le habían hecho sus hermanos. No, David no permitió eso. Y mucho menos David no permitió de que esas lanzas formaran en su corazón venganza. David quería tener una pureza dentro de su corazón. El corazón de David estaba libre de rencor, estaba libre de envidia, y jóvenes, necesitamos mantener la pureza del corazón. Pase lo que pase, digan lo que digan, cuestionen lo que cuestionen, o tal vez en tu familia has vivido el menosprecio, no has tenido el apoyo, tal vez dicen no he sido apoyado por mi líder, o tal vez mi pastor no ha visto mis talentos, no sé qué pasa. No permitas que cosas así estén dañando el plan de Dios en tu vida. Mantén tu corazón puro, porque Dios necesita esa pureza para que en el momento que Dios te ponga en aquel lugar pueda emanar y contagiar a otros de esa gran virtud. Gloria al Señor. Ahora, quiero que usted note lo siguiente. Acabamos de leer en el versículo 11 de que Saúl atacaba con lanza y fueron 2 veces. Pero mire cómo respondió David. Lo primero que tenemos que entender es que David mantuvo su servicio. Él servía al rey. Aunque era el paje de armas, aunque ya era el hombre que había matado a Goliat, ciertamente David todavía seguía tocando el arpa. Él no había soltado el arpa. Él había sido llamado desde el comienzo a la casa del rey porque era atormentado por un espíritu, y fue en el mejor momento donde David llevó su arpa y tocaba su arpa, y esa arpa tranquilizaba el espíritu de Saúl. Entonces vemos de que David siempre mantuvo su servicio. ¿Cómo respondió David a Saúl? No con lanza, sino con servicio. Y lo otro que me llamó mucho la atención, jóvenes, está en el versículo 14 y 15 del capítulo 18 de Primera de Samuel. Dice la Biblia, dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. David, hermanos, respondió con prudencia. Y necesitamos ser prudentes. Cuando usted esté viviendo una situación, joven, que tal vez usted sabe de que no es la correcta, sea prudente. Ese fue el consejo, gloria al Señor, que Pablo le está dando a Tito. Le está diciendo, sé prudente. Aconsejo a los jóvenes en el libro de Tito, capítulo 2, del versículo 3 en adelante, usted puede leerlo, que aconseja a las ancianas, a los ancianos, pero también dice, y aconsejo a los jóvenes que sean prudentes y que se sepan conducir en este caminar. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es la prudencia, hermanos? La prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con mucho cuidado, de una forma justa y adecuada, de hablar de una manera que sea cautelosa y con sensatez. ¿Por qué hay que ser prudentes? Para evitar posibles daños y males, con el fin de respetar la vida y el sentimiento de los demás. Y eso era lo que hacía David. David, aunque había sido tirado con lanza, Saúl le tiraba la lanza, él se conducía con prudencia. Él donde andaba, le preguntaban, ¿y qué ha hecho el rey contigo? Prudentemente callaba, no contestaba. Se conducía con prudencia, estaba tratando de mantener la imagen del rey. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Necesitamos ser puros y mantenernos con prudencia. Rápidamente, otra de las cosas que David tuvo, hermano, fue obediencia.
David era un hombre obediente. Jóvenes, necesitamos obediencia. ¿Por qué fue desechado Saúl? Porque Saúl no era obediente. Saúl era un hombre que quería mantener apariencias. A Saúl le importaban los sacrificios, dice la Biblia. Él quería hacer sacrificios para estar bien delante del pueblo. Pero a David no. David, cuando pecó, gloria al Señor, él dice en el Salmo 51, sacrificios y ofrendas no es lo que tú quieres. No quieres holocausto, no quieres becerro, no quieres vacas. Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que cautivó y hacía la diferencia entre Saúl y David. Que Saúl, hermano, le preocupaba la apariencia, pero a David le preocupaba la obediencia, y la obediencia emanaba del corazón de David. Él sabía de que Saúl había sido desechado. Entonces era importante la obediencia, y esa obediencia estaba muy ligada en el momento de su pecar. Y el otro punto es ese: necesitamos arrepentimiento, jóvenes. Estamos viviendo en una edad donde realmente hay ideologías y hay cosas que pueden cautivar el oído y los ojos y los pensamientos de los jóvenes, cosas de este mundo que son atractivas, que se van a encargar de manchar el propósito de Dios en tu vida. Y de seguro van a venir muchos momentos en que vamos a fallar a Dios. Como jóvenes, los jóvenes flaquean y caen, pero dice la Biblia, en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es cierto, como jóvenes vamos a tener traspiés, vamos a tropezar, pero hermanos, que no perdamos de vista lo que es el arrepentimiento. David supo tener arrepentimiento en el momento justo. El corazón de David se dolió cuando pecó contra Dios. Y algo, jóvenes, que necesitamos aprender es a odiar el pecado y luchar contra él. Si no tenemos un arrepentimiento genuino, no seremos restaurados para llegar al nivel de autoridad que Dios nos quiere llevar, o al nivel de posición que Dios nos quiere llevar. No para gloria tuya ni para gloria mía, no para la gloria de los hombres. Eso es para la gloria de Dios, porque Dios necesita de ti para poder llevar a cabo este plan. Digo, lo podría hacer con otro Dios, pero qué privilegio, joven, que Dios te ha escogido a ti. Y por último, hermanos, David era un hombre que amaba la ley de Jehová. David amaba la ley de Jehová. Dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde, con guardar tu palabra. Oh Señor, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Juan escribe en su primera carta a los jóvenes y dice, oh, escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. Amados hermanos, Dios desea que seamos prosperados. Joven, Dios te quiere llevar más alto de donde tú estás. Dios quiere cumplir esos propósitos, pero necesitas tener cuidado de ti mismo. Necesitas cuidar tu llamado. Necesitas proteger tu corazón. ¿Con qué lo vas a proteger? Guarda la palabra de Dios. Guarda sus mandamientos. Aleluya. Guarda los dichos de Dios en tu corazón, porque son esos dichos y esa palabra que va a emanar en el momento cuando te veas afligido, cuando te veas tentado, cuando te veas perseguido, cuando te veas solo. El refugio está en Jehová. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Entonces recuerda esos puntos muy importantes. Una de las cosas importantes era la humildad, otra era honrar. Amén. Otra era la pureza de su corazón. Otra era la obediencia, el arrepentimiento y el amar la ley de Jehová. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Quiero orar en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes
que han escuchado tu palabra. Yo te pido, Señor, tal vez hay jóvenes, adolescentes allí, tal vez algunos ya tienen familia, Dios mío, pero en todo quiero que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los direcciones, que inclines su corazón a tu voluntad, que se pueda decir de ciertos hermanos, este es mi hijo, el cual es conforme a mi corazón. Ayúdanos, Señor, a aprender humildad, a honrar a los demás. Ayúdanos, Señor, a tener pureza en nuestro corazón. Ayúdanos a ser santos, a ser obedientes, y si fallamos, a poder entrar en el arrepentimiento. Pero ayúdanos sobre toda cosa a amarte con todo el corazón, con toda la mente, con toda la alma y con todas las fuerzas. Bendigo a esos jóvenes que son el presente de esta iglesia, pero también el futuro, donde en algún momento las responsabilidades va a caer sobre sus hombros. Y ahí, Señor, desde el momento que han empezado detrás de las ovejas, cuidando ovejas, tú los puedas llevar al palacio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.